Esta entrevista nunca debió ver la luz del día. Y sin embargo, estás leyendo estas líneas. Dicen que fue grabada en la primavera de 1930. El nombre del periodista es desconocido. El texto en sí fue descubierto apenas recientemente en el archivo de una biblioteca de Nueva York, entre las páginas de un viejo volumen titulado Electricidad y Éter. En la última página, una nota. No publicar hasta que la humanidad esté lista. Si crees que sabes todo sobre Nikola Tesla, estás equivocado. No era solo un genio, el inventor de las ondas de radio y la corriente alterna. Era alguien que se atrevía a mirar donde incluso hoy las personas temen asomarse, más allá del borde de la vida. Señor Tesla, comenzó el periodista, entre las muchas leyendas, hay una especialmente extraña. Supuestamente, usted cree en la existencia del alma y en la vida después de la muerte. La respuesta fue el silencio. Luego, casi en un susurro. ¿Creer? No. Lo sé. Las palabras fueron pronunciadas con tal certeza que la habitación se enfrió, como si realmente viera de lo que hablaba. Todo lo que ves es una ilusión de densidad. La materia es luz comprimida. Todo consiste en vibraciones. Y las vibraciones no son solo física, son conciencia, memoria, alma. ¿Pero cómo explica la ciencia tales cosas?, preguntó el periodista sorprendido. Tesla sonrió levemente. La ciencia aún está ciega, apenas está aprendiendo a ver, pero se están formando grietas, está emergiendo luz, y esa luz viene desde adentro. Calló, mirando hacia la esquina del cuarto, como si escuchara algo que nadie más podía oír. He observado cómo la energía abandona el cuerpo del fallecido, pero no desaparece. Transiciona, no en calor, no en sonido. Retiene forma, como si algo saliera sin perderse. Aquí, en el manuscrito, aparece una nota al pie. Tesla comenzó a hablar más rápido, como si temiera no tener tiempo de contar todo. Nosotros los humanos somos como lámparas. Hay una fuente, hay luz, la lámpara se apaga, la fuente permanece. La energía no muere en ese momento. Según el relato, algo extraño sucedió. La pluma en la mano del periodista dejó de escribir. La tinta se espesó. El aire se volvió denso y vibrante. Tesla dijo con calma: «Lo sentiste. Esta es la primera prueba. El campo del alma existe. Influye la materia, incluso la tinta, incluso el papel. Y esto es solo el comienzo». El periodista reunió su valor. «Disculpe, usted dijo campo del alma. Eso no es de la física». «Exactamente», asintió Tesla, «porque la física que conoces es limitada. Pero el almaiki no lo es». Se levantó, caminó hacia la ventana. Manhattan brillaba detrás del cristal, pero su voz sonaba como si hablara no al presente, sino al futuro. Hay 5 pruebas. 5 que yo personalmente experimenté, estudié y documenté. Si siquiera una de ellas es verdadera, la muerte no es el fin. Es una transición. El periodista se quedó inmóvil, escuchando. La primera, recuerdos fuera del cuerpo. Trabajaba con campos magnéticos poderosos, y un día me encontré fuera de mí mismo, mi cuerpo en el laboratorio, pero mi conciencia en la ciudad. Vi calles, personas, y todo lo que observé fue confirmado después, en detalle. Pausó. Esto no es fantasía, es la separación de la conciencia. Si es posible en vida, entonces es posible después. La segunda prueba, continuó Tesla, es la memoria eléctrica de los objetos, pensamientos, emociones, eventos. Dejan una huella, no solo en las personas, sino en la materia misma. ¿Conoces esa sensación? Entras en una casa vieja y una oleada de ansiedad te invade. O al contrario, una calma cálida. No es imaginación, es una huella. El espacio recuerda. El universo es como una película sobre la cual todo queda grabado. El periodista tomaba notas febrilmente. La tercera, Tesla cerró los ojos, es la música de la luz. Todo ser vivo emite sonido. No físicamente, no para el oído. Pero hay vibraciones. Un ser humano es una sinfonía. Y cuando el cuerpo muere, el sonido no desaparece, permanece.
A veces puede percibirse. Se acercó a un dispositivo que parecía una antena con pétalos de alambre. Intenté captar ese sonido residual. No ruido, sino una sensación, como si alguien estuviera cerca, alguien que ya no está. El periodista no pudo contenerse. Si todo esto es verdad, ¿por qué hay silencio al respecto? Tesla lo miró con tristeza. Porque la verdad es peligrosa. En un mundo construido sobre el miedo a la muerte, el conocimiento de que la muerte no es el fin, lo explota todo. Si regresamos, entonces debemos responder por todo, pero no ante un tribunal, ante nosotros mismos. Movió lentamente su mano en el aire, como si sintiera una tela invisible. La cuarta prueba es la conexión entre las almas. Una vez me desmayé en el preciso minuto en que mi amigo murió en Europa. Más tarde recibí una carta. La fecha coincidía. No fue coincidencia. Estamos conectados. La muerte no corta el hilo. ¿Y la quinta? El periodista apenas respiraba. Tesla guardó silencio por un largo rato. Solo entonces dijo: sueños que se hacen realidad, no predicciones, conversaciones reales con quienes se han ido. A veces la misma imagen aparece en diferentes personas, en diferentes países, en la misma noche. Es un puente entre mundos. Miró directamente a los ojos del periodista. Si piensas que esto es misticismo, estás equivocado. Esto es ciencia. Simplemente aún no ha sido descrita. El silencio colgaba en el aire, no vacío, denso, como la quietud antes de una tormenta. Señor Tesla, dijo el periodista con una voz que parecía no ser la suya, si el alma existe, si la muerte no es el fin, ¿por qué venimos a este mundo? Los ojos de Tesla se oscurecieron. Una clase especial de silencio entró en su voz, casi sagrado, para aprender, a sufrir, a amar, todo a la vez. Esto no es una prisión, dijo, es una escuela, a veces un campo de batalla, pero no un lugar de castigo. Venimos a recordar quiénes somos y a pasar la lección, una o 1000 veces, hasta que nos convirtamos en luz. Tomó un volumen desgastado del estante. ¿Sabes qué es esto? La voz del silencio. Filosofía oriental. No estoy de acuerdo con todo, pero en una cosa tienen razón. La muerte no termina el camino, solo lo gira. El periodista tomó notas, la mano temblando. Dígame honestamente, ¿tiene miedo de la muerte? Tesla negó con la cabeza. No, la conozco. Vino más de una vez. Escuché sus pasos. Y una vez casi me llevó. ¿Y qué sintió? Paz. No hay dolor allí, ni miedo, solo recuerdos, puros como la primera nieve. Ves todo lo que has hecho, y todo lo que no hiciste. ¿A quién heriste? ¿A quién salvaste? No es un juicio. Es un espejo. Se sentó de nuevo, cansado, pero su mirada seguía clara, como la de alguien que ya había pasado por lo que otros aún tenían por delante. No. Respondemos ante nadie, solo ante nosotros mismos, ante quienes realmente somos, ante quienes fuimos antes de nacer y quienes seremos después. El periodista cerró los ojos, le zumbaba la cabeza. ¿Y qué nos espera después específicamente? Tesla miró al vacío, como recordando algo. Imagina un océano, pero no de agua, de energía. Tú eres una gota, única, con dolor, con memoria, con experiencia. Cuando el cuerpo muere, regresas a ese océano, pero sigues siendo tú, solo más limpio, sin la máscara. ¿Nos encontramos con quienes amamos? ¿Familia? Sí, también regresaron, y hubo amor entre ustedes. Sí, el amor es la navegación del alma. Conecta, es más fuerte que la muerte. Él habló, y parecía que las paredes vibraban con su voz. Diré más, continuó en voz baja. Intenté crear un dispositivo capaz de captar la transición, no la muerte en sí, sino el momento en que la conciencia sale. Casi funcionó. Sentí un pulso como si el corazón del universo latiera en ritmo. ¿Y qué pasó? El periodista se inclinó hacia adelante. Tesla cerró los ojos. Lo destruyeron, aquellos que temen la verdad. ¿Quiénes?
los que gobiernan a través del miedo, la religión, el poder, las corporaciones. Si la muerte no es el fin, entonces el miedo pierde su poder, y una persona sin miedo es libre, y los libres no pueden ser controlados. Solo se oía el tic-tac del reloj en la habitación. Por eso esta entrevista no será publicada. Aún no, hasta que llegue el momento. Se levantó. Su silueta pareció hacerse más alta, más fuerte. Si estás leyendo esto, significa que alguien se atrevió. Significa que ha llegado el momento. Se acercó y dijo casi en un susurro: somos eternos, no por el cuerpo, sino por la vibración. El alma es música, y la muerte no es una pausa, es un cambio de tono. Recuérdalo. Comenzó a caminar por la habitación, eligiendo palabras como un cirujano selecciona instrumentos antes de una operación. Sé cómo suena. Misticismo, el divagar de un anciano. Pero si no lo hubiera sentido, visto, medido, yo mismo no lo creería. El periodista ya no era solo un oyente. Estaba dentro de la historia. Pero, ¿por qué la ciencia guarda silencio? Porque la ciencia teme lo inconmensurable, respondió Tesla. Necesita gráficos, fórmulas. Pero el alma no es una fórmula. Es un estado, una frecuencia, un campo, un pensamiento. Caminó abruptamente hacia la mesa. Sacó un dibujo extraño, rodeado de símbolos. En el centro, un círculo con un punto. Esto no es solo geometría. Es un mapa de transición, un diagrama por el cual el alma sale del cuerpo y se conecta con el éter. Pero solo puede ser comprendido por quien recuerda, no solo sabe. ¿Es una teoría? No, sacudió la cabeza. Es un resultado. Trabajé con frecuencias correspondientes a estados de conciencia. Un rango, emociones. Otro, memoria. Un tercero, conexión con quienes ya no están aquí. Hizo una pausa. A veces, por la noche, cuando todo está en silencio, enciendo el viejo generador, y si está sintonizado correctamente, puedes oír, no con los oídos, con el alma. ¿Oír qué? Pensamientos. De otras personas, no de los vivos. Es como una señal de radio más allá del horizonte. En ese momento, la luz en la habitación parpadeó. El periodista se estremeció. No tengas miedo, sonrió Tesla. Siempre dan una señal cuando hablamos de ellos. ¿Ellos quiénes? Aquellos que se han ido pero quedaron entre capas. No porque fueran castigados, sino porque no están listos para irse o están esperando. ¿Esperando a quién? A aquellos que pueden oírlos. Se acercó más. Su rostro se tornó serio, incluso severo. Hay algo más. Algo que rara vez se dice en voz alta. No todas las almas son iguales. Algunas se quedan atrapadas después de la muerte. Se aferran al miedo, al poder, al deseo. No pueden elevarse. Necesitan energía. Cuerpos. Son atraídas por los vivos. ¿Te refieres a fantasmas? Hablo de campos de miedo, donde hubo dolor, guerra, violencia. El éter se vuelve denso. Estos lugares son trampas. Uno puede entrar y no salir. El periodista palideció. Pero Tesla añadió: también hay luz, amor, memoria, oración. Si viene del corazón, puede liberar. No para Dios, para el alma. La compasión verdadera rompe el muro. Miró por la ventana. Vivimos en un mundo donde casi nadie sabe por qué vive. Pero si supieran que la muerte es un examen, no, un fin, tal vez vivirían diferente, más puro, más profundamente. El periodista escribió: la energía del alma no muere. Cambia de frecuencia. Una última pregunta, susurró. Señor Tesla, ¿volverá usted? Nunca me fui, dijo suavemente. Mientras haya una sola persona que busque la verdad, estoy cerca. Y en ese preciso segundo, como se afirma en el manuscrito hallado, el reloj marcó las 3. 3 campanadas, como si alguien del otro lado quisiera confirmar que todo lo dicho no era ficción. Tesla guardó silencio de nuevo. Luego repentinamente dijo: hay un secreto más que no le he contado a nadie. El periodista contuvo el aliento. ¿Cuál es? Tesla caminó hacia un viejo gabinete. Abrió un cajón oculto y sacó un pequeño cilindro metálico,
cubierto de extraños símbolos que parecían runas y diagramas. Esto es un prototipo. Lo llamé el captador de ecos, un dispositivo capaz de detectar la huella energética de la conciencia después de la muerte. No, voces, no, imágenes, pensamiento puro. ¿Y recibió señales? Sí, varias veces. Frases, pensamientos, imágenes. Uno de los mensajes más claros fue: sigo aquí. Ayúdame a recordar. ¿Quién era? No, lo sé. Pero la sensación era familiar, como si hablara conmigo mismo o con alguien que una vez fui. Se sentó y su voz se volvió casi un susurro. La memoria del alma es lo más importante. Nacemos y olvidamos, porque si recordáramos todo, no, podríamos vivir. El dolor sería insoportable, pero a veces algo se filtra, en sueños, en sentimientos, en déjà vu. El periodista asintió. Él mismo había experimentado eso, breves destellos de recuerdos que no podían haber existido. ¿Dice que todo se conserva? ¿Dónde? En el éter. Es como un océano. En él, todo. Pensamientos, emociones, eventos. Esto es lo que los antiguos llamaban el akasha. Todos somos gotas del mismo éter. Lo miró directamente a los ojos. Imagina que cada una de tus acciones es una nota. Estás componiendo música. Y tras la muerte, la escuchas toda a la vez, sin edición, sin mentiras, solo verdad. Ese es el juicio. Pero es interno. Tú eres el juez y el testigo. El periodista se estremeció. ¿Y si la música es falsa? Entonces el alma pide una oportunidad para reescribirla. Vuelve en un nuevo cuerpo, en una nueva vida, pero con la misma vibración dentro. Hizo una pausa, luego añadió: pero hay otras almas. Aquellas que han salido del ciclo. Ya no necesitan volver. Se convierten en luz, guías. Su tarea es recordarnos quiénes somos en verdad. Ángeles. El periodista preguntó. Tesla sonrió ligeramente. Llámalos como quieras. La esencia es lo que importa. Están cerca, especialmente en la oscuridad, especialmente cuando una persona cree que está sola. Eso es amor, el tipo que nunca muere. El periodista miró el reloj. El tiempo parecía haber desaparecido. ¿Y si alguien vive una vida sin amor? Entonces regresan, respondió Tesla, porque solo el amor moldea el alma. Sin él no hay movimiento, solo repetición. Se puso de pie. Su sombra se alargó como la de un árbol al atardecer. Comparto esto no, por sensacionalismo. Es solo que pronto me iré, y este conocimiento no debe morir conmigo. Le entregó el cilindro al periodista. Guárdalo. Y si llega el momento, pásalo. Y si no llega, llegará, cuando la primera persona recuerde quién fue. El periodista sujetó el cilindro como si estuviera vivo. Sintió un leve calor, un temblor, o aliento que venía desde dentro. ¿Qué se supone que debo hacer con esto?, susurró. Tesla lo miró con un toque de tristeza. No te apresures. Solo manténlo cerca y escúchate a ti mismo. Te dirá cuándo activarse. Cayó el silencio. La habitación parecía respirar con ellos. Una pregunta más, dijo el periodista. Si estabas tan cerca de la verdad, ¿nadie más lo sabía? Tesla miró por la ventana. El alba empezaba a palidecer el cielo. Hubo otros, pero pocos, y casi todos eligieron el silencio, por miedo o humildad. La verdad es como una llama. Calienta, pero también puede quemar. No, puede ser impuesta, solo ofrecida. Exhaló. Una vez casi lo dije todo. Fue en Colorado. Estaba dando una conferencia sobre resonancia, pero tenía la intención de hablar sobre el alma, y en el momento en que comencé a hablar sobre la conexión invisible entre las personas, apareció un oficial. La conferencia fue detenida. Desde entonces guardé silencio. El periodista bajó la cabeza. ¿Y ahora? Y ahora hablo porque sé que el tiempo casi ha llegado. Se acercó más. Tú piensas que esta entrevista es solo una historia. Es una semilla. Caerá en la mente de alguien y empezará a crecer. No en todos, pero sí en aquellos que están listos. Sin duda. Se inclinó. Y si estás escuchando esto, ahora,
Tal vez esta sea la señal. El periodista se puso de pie. Lo sintió. Este era el final y el comienzo al mismo tiempo. Una última cosa quiero preguntar. Su voz temblaba. ¿Quiénes somos? Tesla respondió sin pausa. Somos luz que ha olvidado. Es luz, y todo lo que hacemos es un camino de regreso a casa. Se estrecharon las manos, simplemente como humanos, y de repente, un leve tintineo. Sin origen, sin razón. Están aquí, susurró Tesla, ya escuchando. Caminó hacia la ventana. Mira el amanecer, todavía es pálido, pero viene. El periodista se fue. La puerta se cerró en silencio tras él y, como escribiría más tarde, me fui siendo otro hombre, como si alguien hubiera despertado dentro de mí. No, en la mente, en el corazón. La entrevista nunca fue publicada. Los papeles se guardaron en una caja secreta, el cilindro, entre pertenencias personales, hasta que un día, casi 100 años después, se encontró la caja y tú la estás sosteniendo ahora, en la forma de estas palabras. Y quizá no, por casualidad, porque como dijo Tesla, la muerte no es un punto. Es una coma tras la cual seguimos escribiendo en otro idioma. Si esta historia te hizo reflexionar, deja un me gusta. Para ti es un segundo. Para nosotros es una oportunidad de compartir estas cosas con quienes están listos para escuchar. Escribe en los comentarios lo que sentiste. Leemos cada palabra. A veces hay más verdad en ellas que en los titulares más ruidosos. Y por supuesto, suscríbete. Muchas más historias están por venir. Historias que no solo cuentan, sino que despiertan. La verdad no siempre grita. A veces susurra. La clave está en saber escuchar. Hasta pronto.